Hola, qué bueno verlos. Me da mucha alegría poderles ver de nueva cuenta. Los que estamos aquí, bueno, me da gusto verlos la mitad del rostro, ¿verdad? Porque venimos como el llanero solitario, ¿verdad? Con nuestro cubrebocas. Y espero ver pronto a nuestros hermanos en casa. Te mandamos un abrazo. Esperamos que pronto podamos tener mejores tiempos en donde podamos ser más afectivos y estrecharnos en un abrazo, ¿no? Porque si es necesario, les amamos y hagamos lo posible nosotros de ser afectivos, de saludarnos por lo menos a lo lejos. No podemos darnos ni siquiera una sonrisa, pero bueno, un saludo, ¿verdad? Una llamada, un mensaje, es muy importante para mostrar el amor de Cristo. Bien, vamos a continuar con la serie que hemos estado aprendiendo durante este tiempo, el liderazgo de Jesús, y vamos ahora a Juan capítulo 6, versos 1 al 12, donde vamos a ver un momento de Jesús, donde vamos a apreciar lo maravilloso, de lo extraordinario que es nuestro Dios. En Juan capítulo 6, versos 1 al 12, dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía qué había de hacer. Felipe le respondió algo muy interesante: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Una cantidad la grabó en su mente y fue detenido él por esa cantidad importante de dinero. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Otro discípulo rompió la barrera de la cantidad y buscó en su esfuerzo algo como remediar este problema. Pero aún así, viendo sus capacidades, dijo: ¿mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Esta escena muestra la generosidad de Dios y muestra el amor que Jesús tiene para su iglesia. Cómo Él puede ser sensible a las necesidades de aquella multitud que había de regresar, que posiblemente había dejado de trabajar para escuchar la voz del Maestro, porque tenían una extraordinaria oportunidad, una oportunidad única, histórica, de conocer al Mesías y poder escuchar físicamente al Dios vivo. Esta oportunidad se ve de una manera hermosa, como los discípulos, ante una necesidad que no podían resolver, pues estaban ahora sirviendo las mesas. Y me imagino que a la mexicana estaban así como: un poquito de pan, un poquito de peces, todavía tenemos. ¿Alguien más tiene hambre? Y yo creo que las personas que estaban ahí, los discípulos: ay, otro panecito, por favor, otro pececito. Porque una de las cosas que podemos apreciar en este pasaje es que nuestro Dios es generoso, nuestro Dios es bueno, y Dios bendice en todo tiempo, en especial cuando tenemos necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendice en los tiempos de necesidad. Especialmente nos bendice en todo tiempo, pero cuando tenemos necesidad, Dios también nos bendice. Y es el tema del día de hoy, que Dios bendice en el tiempo de necesidad. En Mateo capítulo 7, versos 7 al 12, habla algo extraordinario conforme a la bondad y la generosidad de nuestro Dios. En Mateo capítulo 7, versos 7 al 12 dice: no se canse de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán.
Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Y nos encontramos otra vez con la esencia del mensaje de la semana pasada, de la importancia de tributar a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. De tal manera que hace una estrecha relación del propósito de la ley para poder amar al prójimo. Respecto a que Dios bendice en los tiempos de necesidad, podemos apreciar que Dios nos ama y quiere también que le amemos y que también amemos a nuestros hermanos, porque Dios infinitamente es bueno. ¿Cuántos saben eso? Dios es bueno y da buenas dádivas, buenos regalos también en los tiempos de necesidad. Es muy común sentir la presencia de Dios cuando estamos felices, cuando estamos contentos. Pero de repente nuestras actividades diarias nos hacen separar de la relación con Dios por el trabajo, el poco tiempo que tenemos para desarrollarnos. Y a veces no leemos la Biblia, no oramos como debiéramos, no le consideramos porque todo está bien. Pero cuando hay necesidad, nos vemos obligados a buscar la presencia de Dios. Y podemos sentir la presencia de Dios cuando somos felices, pero qué difícil es sentir la presencia de Dios cuando caminamos por el desierto, cuando estamos en la oscuridad, cuando estamos enfrentando una batalla que la vemos perdida, o cuando sentimos que definitivamente la guerra la hemos perdido y sentimos una lejanía de parte de Dios y no podemos verle. Y cuando no podemos verle, se nos olvida que Dios es bueno. Se nos olvida que Dios es un Padre bueno. Se nos olvida que Él da buenas dádivas a sus hijos. Si nosotros somos buenos, cuánto y más Él es bueno en los tiempos de necesidad. Así que yo no sé si estás pasando por un momento difícil, yo no sé el desierto que tú estás cruzando y yo no sé la oscuridad del valle en donde tú te encuentras. Lo que sí sé es que Dios es bueno. Dios es nuestro Padre y Él da buenas dádivas a sus hijos, aún en la necesidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nunca se va a quedar con las manos cruzadas ante el compromiso de su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Dios quiere bendecir a su iglesia. Por eso que la palabra de Dios casi siempre encierra una promesa de bendición de parte de Dios para nosotros. De tal forma que si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, Dios derrama bendiciones. De tal manera que si nosotros honramos a nuestros padres, somos de larga vida y nos va bien. De tal manera que si tratamos bien a nuestra esposa, Dios quita todo estorbo ante las oraciones que podemos solicitarle. Dios bendice porque Dios quiere que sus hijos sean bendecidos en todo tiempo, especialmente en los tiempos de necesidad. Pero Dios nunca responderá como un padre terrenal. Tenemos un problema cuando solicitamos la ayuda de Dios en los tiempos de necesidad. Primero, porque olvidamos que Dios es bueno. Segundo, porque olvidamos que tenemos un Padre. Y tercero, pensamos que nuestro Padre puede responder como nuestro Padre terrenal. Algunos de nosotros podemos tener padres muy buenos, pero todo padre terrenal está limitado. Limitado a la cantidad de dinero que posee en el bolsillo o en su cuenta. Limitado a la fuerza que tiene. Limitado a su carácter, a su forma de ser, limitado a la influencia que él puede tener. Hay padres que tienen tanto dinero, tanta fuerza, tanta influencia, que nos podrían cubrir muchas áreas de nuestra vida, pero no pueden comprar la vida, no pueden sanar una enfermedad y no pueden resolver problemas internos que solamente Dios puede resolver. Tenemos que comprender que cuando pasamos tiempos de necesidad, nuestro Padre Dios no va a responder como un Padre terrenal.
Si bien es cierto, tenemos buenas intenciones y podemos responder de una manera humana buena, Dios es ilimitado. Dios no está limitado a una cantidad económica. Dios no está limitado a los espacios. Dios no está limitado a la situación que tú estás enfrentando. Hay que comprender que Dios es bueno. Hay que entender que Dios es nuestro Padre y Él da buenas dádivas a sus hijos. Pero también hay que comprender que Dios es extremadamente maravilloso e ilimitado. Por lo tanto, cuando yo lo busco en mi tiempo de necesidad, Él va a mostrarse de una manera extraordinaria y mi necesidad será cubierta, será satisfecha, y tan bueno será Dios que tendré un remanente para ser generoso con otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante que en los tiempos de necesidad podamos entender la generosidad y lo ilimitado que no es nuestro Dios. Por lo tanto, Dios nunca responderá, como dijimos, como un padre terrenal que pueden llegar a ser perverso. Recordemos que cuando estamos en tiempos de necesidad, la vida no está en nuestras manos, sino que nos hemos rendido a la presencia de Dios y Él toma el control de nuestra vida. Pero muchas veces, escuche lo fuerte de esto, dejamos el trono, el altar de nuestro corazón a Dios y ponemos en el altar al Dios de nuestra necesidad. ¿A qué me refiero? ¿Por qué es que Dios se ve limitado para bendecir a su iglesia en los tiempos de necesidad? Porque resulta que sus hijos en el trono de su corazón ponen la necesidad. Resulta que el tiempo que disponemos para pensar en la necesidad no es el mismo que disponemos para pensar y meditar en la palabra de Dios. Una necesidad nos puede dejar sin sueño un día, 2 días, 3 días, un mes, un año. Y podemos disponer de mucho tiempo de las cosas que nos preocupan. Y no invertimos el mismo tiempo en honrar y buscar la presencia de Dios. Resulta que nuestras necesidades pueden verse modificadas, nuestras emociones especialmente pueden verse modificadas de acuerdo a la ruta de nuestra necesidad. Y cambia nuestro carácter y nos enojamos y andamos de malas y sentimos la necesidad en lo profundo de nuestras entrañas porque sabemos lo que se siente tener que pagar una renta. Sabemos lo que se siente tener un problema, una preocupación por un hijo, una necesidad de una sanidad, de una enfermedad. Estamos tan pendientes que lo tenemos dentro en nuestras entrañas y nos sentimos lo mismo de la pasión por amar a aquel que puede liberar y satisfacer nuestra verdadera necesidad. De tal manera que nuestras necesidades se convierten en un ídolo y en nuestro Dios. Cuando nuestras necesidades determinan todo lo que gira alrededor de nuestra vida. La renta de mi casa determina todo, cómo actúo, cómo me comporto, cómo la ruta por la cual yo tomo nuestras decisiones. De tal manera que Dios se ve impedido en visitar la necesidad de su casa porque Él verdaderamente no es Dios. Nos sentimos tan contentos, tan felices de la necesidad que hemos abandonado en la adoración al Señor. Porque cuando nosotros entendemos que Dios es bueno, que Él es nuestro Padre, Él da buenas dádivas a sus hijos, es ilimitado, ¿por qué me habré de preocupar a esa magnitud de dejar de dormir, de cambiar mi carácter, de deshacer mis dientes, de deshacer mi salud? Porque en Él confiamos y Él ha prometido dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué entonces no puedo ver la bendición en la necesidad? Porque probablemente mi necesidad, aunque venga a la iglesia, aunque haya tiempo donde descanse cuando levanto mis manos, la realidad es que es la necesidad mi verdadero Dios y se ha apoderado del altar de mi corazón. No es
alocado, mis hermanos, esperar una respuesta de Dios cuando todo apremia. Hay que recordar que Dios me ama y tiene una respuesta para mí. Recuerde que leímos un texto que si pedimos se nos dará. Recuerde que leímos un texto en donde Él ha prometido que Él va a responder a las necesidades de su iglesia, porque Él es un Padre bueno y que nos va a sorprender porque su poder es ilimitado. Pero Dios nos ha diseñado para poder actuar de dos maneras muy especiales con respecto a las situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones. Nosotros tomamos decisiones en dos dimensiones, una manera rápida y una manera lenta. Dios permite que tomamos decisiones rápidas porque tenemos que actuar para salvar la vida, ¿no? Estamos manejando y tenemos que tomar una decisión rápida para dar un volantazo, para salvar la vida propia, para salvar la vida ajena, para cuidar de nuestros bienes. Se cae algo y tratamos rápidamente de levantarlo porque nosotros pensamos rápido. Dios nos ha diseñado así, pero también nos ha diseñado para pensar y tomar decisiones de una manera lenta, para tener pareja, para casarse, para asumir una responsabilidad, para discernir, para aplicar sabiduría y juicio y justo juicio en el matrimonio, ante los hijos, ante la apertura de un negocio. Necesitamos pensar de una manera lenta para cuidar los aspectos que debemos de cuidar para que todo salga bien. Pero cuando tenemos una necesidad, nosotros podemos abandonar el consultar a Dios, y eso es gravísimo. Y resulta que cuando nosotros tomamos decisiones a la rápida, cuando tenemos que tomarlas a la lenta y escuchar y estar seguros que es la voluntad de Dios la que debo seguir, no sea que perdamos todo en la vida. El rey Saúl perdió el reinado y perdió la vida por no tomarse la calma para considerar la voluntad de Dios en todos los aspectos y esperar el tiempo de Dios. La iglesia, ante la necesidad, le cierra la oportunidad que Dios pueda bendecirlos porque toma decisiones rápidas en las cuales Dios muchas de las veces no está de acuerdo. Tengo que pagar la renta y lo tengo que hacer ahora. Tengo que tomar una decisión y lo tengo que hacer en este momento. Tengo que hacer algo, pero tiene que ser ya. Y a veces el tomar una decisión de manera rápida es como si literalmente vendiéramos el alma al diablo. Todas las decisiones que debía haberlas hecho consultando a Dios y que las hice y tomé decisiones a la rápida, me han costado muchas lágrimas, mucho sufrimiento y me han retardado en llegar al propósito de Dios, no días, años. Porque no consulté a Dios cosas que debía haber consultado. Hay veces en que nos dicen te van a sacar las cosas de la casa y en ocasiones es mejor dormir un día en la calle, pero escuchando la voz de Dios, que tomar una decisión rápida que nos va a costar mucho, que nos va a retardar el propósito y que está cargada de lágrimas y sufrimientos. Vámonos a vivir con fulano, vamos a pedir con sutano. Y vamos a salir raspados, lastimados y dolidos porque no era la voluntad de Dios y encontramos sufrimiento que no debíamos encontrar a causa de nuestra falta de sabiduría por no haber considerado a Dios. Y es mejor que esperemos un poco y que el respaldo de Dios esté con nosotros que ir en la vida tomando decisiones sin la cobertura de Dios. El mundo de por sí es peligroso, 2 veces más peligroso sin la cobertura del Señor, si no consideramos sus preceptos y mandamientos en nuestra vida. Por eso es muy importante considerarle y por eso es extraordinariamente cuando nosotros le escuchamos y consideramos sus palabras y vemos cómo Dios es tan generoso y tan bueno cuando le damos esa oportunidad de operar en nuestra vida. En Marcos capítulo 10, versos 17 al 30, tomé una versión que se llama la Nueva Biblia de las Américas,
normalmente utilizamos Reina Valera 1960, pero hay ocasiones que en mi vida personal utilizo otras versiones para dar la claridad del verso y poderlo comprender mejor. En Marcos capítulo 10, versos 17 al 30 dice: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Porque no somos bendecidos en tiempos de necesidad, porque la dependencia a las cosas materiales nos encadenan al mundo y no nos permiten alcanzar el reino de Jesús. Qué triste historia de este joven que tenía una gran necesidad de Dios, necesitaba que Dios cubriera esa necesidad, lo había hecho todo, era obediente, trataba de ser justo, le había ido bien, y Jesús le dijo: déjame abrazarte, es lo que necesitas, déjame besarte, déjame estrecharte entre mis brazos, déjame tenerte cerca de mí, déjame hacerte uno de mis discípulos, déjame que tú hagas historia en esta tierra e historia en el territorio espiritual. Y qué triste escuchar a aquel joven decirle: no, maestro, no puedo dejar el dinero, no puedo dejar las cosas materiales. Hay que hacer un paréntesis aquí. ¿Qué significa que el dinero es malo? De ninguna manera, lo necesitamos. Tenemos que trabajar, tenemos que guardar dinero, ahorrar, podemos emprender, podemos disfrutar el dinero. Lo que no podemos hacer es exactamente lo que ese muchacho estaba viviendo, que el dinero era una cadena que lo ataba a este mundo. Y cuando el dinero y las cosas materiales nos atan en este mundo, entonces hemos levantado un ídolo más en nuestro corazón, el ídolo del dinero. Porque él no podía dejar nada para abrazar a su Dios. No puede haber nada, absolutamente nada, que me detenga para abrazar a Jesús. No puede haber nada, absolutamente nada, que me detenga para correr a sus brazos. Porque el dinero puede considerarse un Dios. Porque el dinero puede comprar una casa, pero solamente los principios de Dios pueden construir un hogar. Solamente el dinero me pueden hacer sentir beneficio temporal de unas vacaciones, pero solamente los principios de Jesús, lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, me puede hacer sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. El dinero me puede dar los mejores doctores, pero la palabra de Dios, Jesús, me tiene garantizado el futuro aun cuando yo enfrente la muerte. Por eso es importante entender ante la necesidad que la primera respuesta ante mi necesidad no solamente es una cantidad financiera, sino es la intervención divina de un Dios bueno, un Padre que sabe dar buenas cosas, un Padre ilimitado, un Padre que ha prometido cubrir mis necesidades. Por eso es muy importante estas cosas. Porque el amor de las cosas materiales nos alejan del verdadero amor. Una persona que tiene dinero, que no es malo tener dinero, lo que es malo es que su Dios sea el dinero. Va a batallar mucho en tener unas amistades genuinas y verdaderas. Siempre va a tener gente que lo busca, pero no lo busca por su persona, lo busca por su dinero. Hay relaciones maritales que están unidas no por el amor, sino por una conveniencia ya financiera. Lo que me une a ti es el convenio de que si me divorcio, yo pierdo las cuestiones económicas.
Hay padres que solamente unen a sus hijos por cuestiones financieras. Yo busco a mi mamá, yo busco a mi papá, única y exclusivamente por lo que él me puede dar. Porque el apóstol Pablo dijo con respecto a la idolatría del dinero, que el dinero es la raíz de todos los males. La dependencia a las cosas materiales esclaviza mis emociones, entorpece mi pensamiento, me roba mi mayor riqueza, mi tiempo y mi salud, porque trabajamos tiempo extra, porque le dedicamos más tiempo de lo debido, comemos donde sea, dormimos poco, no porque tengamos problemas, sino porque estamos metidos en la búsqueda del dinero. Y finalmente estamos construyendo una muerte lenta, una muerte dolorosa, porque no nos damos cuenta de lo que realmente estamos perdiendo y que le estamos tributando a ese amor al dinero. La dependencia a las cosas materiales es un ídolo que puede determinar mis decisiones, cómo me comporto ante la vida. Porque cuando yo tengo necesidad y lo primero que yo respondo es de qué manera lo resuelvo. Tengo la renta y tengo que pagarla. Empeña esto, pídele a tu tía, veo cómo le hago. Y Dios espera intervenir en mi vida. Hijo, yo quiero intervenir en tu vida, pero a veces yo no puedo intervenir en tu vida porque hay otro Dios que resuelve antes que yo llegue. Y hay que darle la oportunidad a que Dios intervenga en nuestra vida, porque Él es nuestro Dios y Él sabe lo que necesitamos. En Mateo capítulo 6, 31 al 34 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Porque la dependencia a Dios nos libera y permite que Dios pueda bendecirnos en el tiempo de necesidad. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, las cosas comienzan a funcionar, porque Él es un Dios bueno, un Padre bueno, un Padre generoso, un Padre ilimitado y un Padre que verdaderamente me ama. Hay veces en que estamos obsesionados porque no encontramos respuesta de las cosas que necesitamos y maldecimos el trabajo que tenemos. Y sí, venimos a la iglesia y damos una ofrenda, pero la realidad es que maldigo porque no me gusta ir a donde yo trabajo, no me valoran, me pagan tan poco y me tratan tan mal y me la paso renegando. Pero olvidamos que Dios es bueno y que cuando nuestra labor y nuestro trabajo comienza a convertirse en un tributo de adoración, la presencia de Dios desciende y de un momento a otro Dios generará oportunidades y bendiciones donde nosotros pensamos que nunca pudieran existir. Dios es bueno, Dios es ilimitado. En alguna ocasión mi madre necesitaba una silla de ruedas y realmente yo no tenía dinero. Me hablaron y me decían: tu mamá necesita urgentemente una silla. Y yo no tenía recursos. Mientras iba para la casa de mi madre, venía pensando cómo poder hacerle para conseguir una silla de ruedas. Venía muy triste porque decía: Señor, no tengo cómo hacerlo y mi madre lo necesita. Cuando llego a la casa, mi hermana sale y me dice: carnal, vino mi tío y vio la necesidad. Y entonces sintió en su corazón comprarle la mejor de las sillas a mamá. La silla está aquí. Dios ha respondido a esa necesidad. Porque Dios no está limitado a la cantidad de recursos que tú necesitas.
Dios no está limitado a las cosas materiales que tú necesitas. Dios no está limitado a la solución que tú esperas, que es la única para poder responder ante cualquier necesidad. Dios es bueno. Y cuando lo honramos, solamente es brindarle en el altar la oportunidad, cuando adoramos y nos rendimos a Él, la oportunidad de obrar en nuestra vida. Y Él interviene en nuestras vidas y ordena todo el desastre y el desorden que por nuestra desobediencia hemos realizado. A causa de nuestro arrepentimiento y el seguir sus mandamientos, Él obra, porque Él es bueno. Él es nuestro Padre, un Padre que sabe dar buenas dádivas, un Padre ilimitado para bendecirnos. De tal manera que la dependencia a Dios es una vida que se alimenta de creer en Él, porque Él responde a sus promesas. Por esa razón, las montañas en tu vida serán removidas, los gigantes serán derribados, los cuervos vendrán y te alimentarán. Encontraremos maná en el desierto y nuestras manos serán bendecidas, porque Dios es bueno, porque Dios me ama y sus mandatos funcionan aún en el tiempo de necesidad. Él saciará mi necesidad de manera abundante, y como resultado de su bondad y de su generosidad habrá tanta bendición que podremos ser generosos, porque nuestro Dios es ilimitado, porque Dios tiene su favor para su iglesia y Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Los últimos 10 años de mi vida no han sido fáciles. Un problema con el dinero. Pero en estos últimos años, con el cáncer de mi madre, la insuficiencia renal de mi padre, se los firmo. Dios es bueno. Dios es bueno. Así que en este tiempo y ahí en tu casa, yo quiero invitarte que te pongas en pie, que te pongas en contacto con tu Dios, con la bondad de ese Dios, con el Padre que tenemos ilimitado, que sabe dar buenas dádivas. Y oramos ahora y le decimos: Jesús, tantas cosas que hemos levantado y tú conoces nuestra vida y nuestras necesidades, pero ahora, Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados y te queremos pedir que tú bendigas nuestro corazón, nuestras familias y cada una de nuestras necesidades. Dependemos de ti y sabemos que vas a actuar de una manera increíble, poderosa, y estás esperando que toquemos a la puerta, porque vas a abrirla y vas a derramar increíbles bendiciones sobre cada uno de mis hermanos, increíbles bendiciones sobre mi vida, increíbles bendiciones sobre mí, porque has pagado el precio en la cruz del Calvario y me has adoptado, de tal manera que podré recibir tu amor y tu presencia de una manera extraordinaria. Gracias, Jesús, porque tú me bendices. Gracias, Jesús, porque muestras tu favor y tu cariño conmigo y rompes todo aquello que tienes que romper. Y puedo ver, Señor, en mi vida tu amor y tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios es bueno. Y si tú estás de acuerdo, dale una ofrenda de aplausos a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Y finalmente, tal vez por alguna razón esta transmisión ha llegado a tu disposición y tal vez no conozcas a Jesús. Voy a hacer rápido una oración, y si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un messenger. Queremos orar por ti y poder bendecirte. Y ora conmigo diciendo esta oración: Padre, te pido perdón por mis pecados. Ahora yo puedo acercarme a ti porque sé que tú eres un Dios bueno, un Padre bueno y que sabe dar buenos regalos a tus hijos. Pero, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Te entrego mi corazón y te hago Señor de mi vida. Bendice ahora todo lo que hay alrededor, mi persona, mi corazón.
Ayúdame a ser sanado y acercarme a tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Y puedes acercarte a la página, mandarnos un mensaje y será lindo saber de ti y qué es lo que está haciendo Dios en tu vida. Amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Les despedimos y a los que estamos aquí, muchas gracias por estar aquí en casa de Cristo. Que tenga un fin de semana extraordinario y una semana llena de adoración a Dios en donde quiera que la iglesia se encuentre. Amén. Pues que Dios les bendiga y que tenga un fin de semana extraordinario. Hasta pronto.